Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones, que hayan sido muy tranquilas, muy amenas y que también haya sido un bonito inicio de año 2021. Ya sabes, soy la profesora de La Palma y vamos a reincorporarnos a la clase de lengua materna Español 2. Bienvenidos. Recuerda que antes de salir de vacaciones estábamos viendo el tema de los recursos gráficos utilizados en las historietas y realizaste la actividad número 2. Vamos a revisarla. Bien, el primer elemento, que es la palabra sniff, representa una onomatopeya. El siguiente es un personaje. Posteriormente está el bocadillo para pensamiento y consiguientemente está el bocadillo para voz fuerte o grito. Luego está la viñeta o las viñetas, luego el espacio, el escenario o el ambiente, luego está el bocadillo para susurro o voz baja, posteriormente la tipografía, luego el cartucho o cartelera y por último el bocadillo para diálogo o voz normal. Una vez revisada la actividad número 2 para que hagas las correcciones de ser necesarias, vamos a centrarnos en la actividad número 3 que se entrega el viernes 15 de enero y que ya consiste en transformar un texto narrativo en historieta. Como podrás ver, esta semana no vamos a estar trabajando el formulario de ortografía y lectura. Esta actividad se divide en 3 apartados para que la vayas realizando de manera gradual y sea un poquito más organizada. Primero debes leer los 3 textos narrativos que se te ofrecen, los cuales son El ahijado de la muerte o La muerte es padrino, que es un cuento recopilado por los hermanos Grimm. Después está Una leyenda mexicana y por último está un cuento del autor Felipe Santamaría, que es El día que dejé de beber. Una vez que hayas leído y comprendido cada uno de ellos, vas a responder las 2 siguientes preguntas. ¿Cuál de los 3 textos que leíste eliges para convertir en historieta? Ahí simplemente vas a subrayar el cuento que sea de tu elección. Y posteriormente escribirás por qué lo elegiste, cuáles fueron las razones que te llevaron a seleccionar este texto. Esta actividad la vas a realizar solamente con base en el texto que hayas elegido anteriormente. Una vez que hayas hecho esta elección, ahora sí puedes proceder a responder los siguientes incisos. Bien, en el primero se te solicita que anotes los personajes que aparecen, ya sea el principal o principales, secundarios y ambientales. Si en dado caso no aparece el nombre del personaje tal cual, no importa, puedes escribir que se trata de un señor o de una joven, etc. Bien, después vas a enlistar las acciones que suceden en el inicio. ¿En qué consiste esto? En vez de que me redactes ahí lo que sucede en el inicio, simplemente me vas a hacer un listado por puntos. Vas a ir separando las acciones. Por ejemplo, en el inicio, el señor llegó a su casa. El señor se sentó en su sillón y encendió la tele. Trata de ser muy específico ahí, ¿de acuerdo? Una vez termines con el inicio, pasas al nudo, que es donde se complican los sucesos, el clímax de la historia, y también lo enlistas ahí. Y finalmente el desenlace o final. Es muy importante que leas incluso varias veces tu texto para que identifiques muy bien lo que nos da a entender el final del texto. Recuerda que no siempre nos van a poner de manera muy clara o específica el final, sino que nos los dejan ahí como una idea, pero se comprende. Y es importante que lo leas varias veces, en dado caso si no te está quedando muy claro. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí lo enlistas y especificas ahí qué significa el final, ¿de acuerdo? ¿Qué nos da a entender? Bien, te sugiero que antes de empezar a enlistar, realices esto en el texto, tal como está aquí en el ejemplo, que primero dividas las partes del texto, ¿no? Hasta dónde va a llegar el inicio, cuál va a ser el nudo y cuál va a ser el desenlace, y ya posteriormente vas extrayendo las acciones y lo anotas en tu actividad. Ahora vas a realizar el borrador de tu historieta con base en el texto narrativo que elegiste.
Te recomiendo primero leer el ejemplo que se te presenta en tu libro, ahí están las páginas, para que observes cómo un cuento fue convertido a historieta. Esta debe cumplir con los siguientes requisitos. Estos requisitos que te voy a explicar no es necesario que los copies en tu cuaderno, pero sí debes guiarte de ellos. Bien, primero, recuerda que las acciones que enlistaste en el inciso 2 de la actividad te ayudarán a definir las escenas, es decir, las acciones y los escenarios, que sucederán en cada viñeta. Para eso fue tu actividad del apartado 2. Vas a ir tomando cada uno de los puntos que enlistaste y debes convertirlo en una escena que va a ir en una viñeta. O bien, si tú consideras que puedes unir dos de los puntos que enlistaste en una sola viñeta, adelante, ¿de acuerdo? Pero mínimo debes tener 10 viñetas para toda tu historia. Debes intentar que tus dibujos sean llamativos, tanto personajes así como el ambiente, ¿de acuerdo? Si en el cuento o en la leyenda no te dan características físicas de los personajes, no importa, tú puedes imaginarlas y hacer tus dibujos como tú te los imaginas. Usa los diferentes bocadillos, ya sea de pensamiento, de diálogo normal, de susurro o de voz fuerte, de acuerdo a lo que intenten expresar los personajes. Recuerda que es a través de estos bocadillos que el lector va a conocer la historia. No debes saturar las viñetas con cartuchos. Recuerda que los cartuchos son para poner ahí la voz narrativa, pero no debes saturar o que todas tus viñetas tengan cartucho. Trata de que la mayoría de la historia se cuente a través de los bocadillos. Haz uso de onomatopeyas. Recuerda que estas son representaciones de sonidos de la naturaleza. Te sugiero que investigues más ejemplos para que veas qué sonidos representa cada una. Y trata de incluir mínimo una en toda tu historieta, mínimo, pero puedes incluir más. Y finalmente, haz uso de la tipografía, es decir, que las letras sean claras y atractivas. De manera general, cuida mucho tu ortografía también, para que al momento de revisar tu actividad, tu borrador, sean mínimas las correcciones que debas realizar. Muy bien, chicos, como puedes ver, es un proyecto en el que puedes utilizar toda tu imaginación. No importa si no eres experto en técnicas de dibujo, yo sé que pueden hacer un gran trabajo. Te sugiero que cuando termines tu borrador, se lo proporciones a los integrantes de tu familia para que lo lean y te digan si se comprende la historia que estás presentando. Si no es así, entonces ahí puedes tener una retroalimentación para corregir y adecuar antes de enviar tu actividad. Bueno, eso sería todo. Gracias y que tengas un excelente inicio de semana.